Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Así que antes de iniciar entonces el estudio de este día, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por los momentos que nos has dado, el estudio de tu palabra. Gracias por cuidarnos, protegernos. Y ahora que vamos a abrir, Señor, las Sagradas Escrituras, permita que el conocimiento y la sabiduría tú nos los pueda impartir a cada uno de nosotros y podamos entender tu palabra en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan en este programa. Queremos decirle que la lección número 12 de esta semana exactamente nos está hablando acerca de la cosmovisión bíblica. Y yo quisiera, antes de entrar en sí el estudio de la lección, emitir algunos conceptos de lo que es la cosmovisión. Porque para nosotros poder entender claramente el estudio de esta semana, necesitamos conocer o necesitamos saber qué significa la palabra cosmovisión. Investigando allí en algunos diccionarios encontré que cosmovisión es una visión general del mundo. Una visión general del mundo. Una visión filosófica, una perspectiva global sobre todo lo que existe y nos importa. Ese es un concepto de cosmovisión. Otro concepto que nosotros también encontramos es cosmovisión de una persona representa sus creencias más fundamentales y lo que asume acerca del universo en que él habita. Especialmente nos encontramos aquí que el mundo no es como es, sino como lo ven las personas, de acuerdo a su cosmovisión. Por eso es que es muy importante entonces que nosotros podamos entender esta palabra. Ahora, eso es cosmovisión, pero ¿qué es cosmovisión bíblica? Cosmovisión bíblica nos dice que todo el mundo tiene una visión del mundo, lo sepa o no. Es la forma de ver al mundo y tiene un impacto directo sobre sus valores y sobre sus acciones. Una cosmovisión bíblica es una que tiene que ver con la Biblia, con la enseñanza de la palabra de Dios y centrada en la persona y obra de el Señor Jesucristo. Y para eso entonces tiene tres claves importantes esta cosmovisión bíblica: la verdad, la opinión de Dios, no la mía; la sumisión, los términos de Dios, no los míos; y la relación, amor a Dios, amor al prójimo, a la gente. Así que entonces, esta semana estamos estudiando la cosmovisión bíblica, lo que tiene que ver con las enseñanzas de la Biblia. Porque nosotros vemos que hay muchas, durante el trimestre hemos visto que hay muchas interpretaciones, muchas enseñanzas que de acuerdo a la cosmovisión de esas personas. Pero la Biblia, la cosmovisión bíblica es la verdad presentada en la persona de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, porque Jesús siempre ha sido precisamente nuestro modelo. Él es nuestro modelo.
Y dice precisamente Lucas capítulo 2 y el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, allí vemos, Jesús fue el ser humano perfecto y su crecimiento abarcó todas las dimensiones básicas de la existencia humana, porque allí dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, ¿qué queremos decir con las dimensiones entonces, con estas 4 dimensiones que presenta Lucas de la vida de Jesús? Dice allí entonces en sabiduría. Sabiduría viene del griego sofía, que significa sabiduría, significa entendimiento, pero también significa prudencia. Estatura. Jesús participó del mejor ejercicio, el ejercicio útil en la carpintería. En gracia para con Dios, Jesús creció constantemente en gracia espiritual. Ante los hombres, un carácter espiritual amable, paciente, porque realmente eso es el Señor Jesús para cada uno de nosotros. Ahora bien, eh, algunos, digamos, eruditos, estudiosos de las escrituras, tratan de presentar la niñez y la juventud del Señor Jesús de una manera en que Él se relacionaba con las personas y que cuando era niño o cuando iba creciendo, Jesús pudo haber hecho algunos milagros. Pero saben, querida familia, queridos amigos, él dice el deseo de toda la gente en la página 53 a la 55, dice Elena de White, Jesús no hizo ningún milagro antes de comenzar su ministerio público. Así que todas aquellas especulaciones que Jesús hacía milagro en la carpintería, que los trabajos se adelantaban por los milagros de Jesús y todo este asunto, todo eso es especulación, porque el espíritu de profecía nos dice claramente, Jesús no hizo ningún milagro antes de comenzar su ministerio aquí en la tierra. Así que el Señor Jesús entonces, como un ser humano, 100% humano como nosotros, el Señor Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Así vemos que esta realidad, esta cosmovisión que nos presenta la palabra de Dios acerca del Señor Jesús, es la que nosotros debemos practicar, la que debemos creer, porque lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Hay otro texto que encontramos allí en Mateo capítulo 4 y el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Allí vemos, Mateo presenta aquí precisamente un breve resumen del primer viaje misionero de Jesús por las ciudades, por las aldeas y por los pueblos. Precisamente, el Señor Jesús precisamente ejerció un ministerio digamos, de 3 fases, porque el Señor Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Y en eso también nosotros debemos, como iglesia, debemos direccionar nuestras fuerzas. La iglesia debe enseñar, debe predicar, pero también debe sanar a través del ministerio de salud. Así que entonces, el Señor Jesús es nuestro modelo. La cosmovisión bíblica nos presenta que el Señor Jesús es nuestro Salvador. El Señor Jesús es Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que nos ama, aquel que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que está entre nosotros. Porque aunque en el Padre Nuestro nos decimos Jesús, Padre Jesús que está en los cielos, Jesús también está en el cielo, pero Jesús también está aquí con nosotros, está muy cerca de nosotros, porque Él nos ama, Él quiere salvarnos y nos quiere llevar a ese hermoso hogar, la Nueva Jerusalén. Así que, apreciados amigos y hermanos, Dios nos bendiga y Dios nos guarde para que podamos entender que el Señor Jesús
está con nosotros, seguirá con nosotros y nos dará la vida eterna cuando venga por segunda vez. Dios les guarde.